El profesor Julio Alfonso Escamilla Morales es un académico colombiano con una destacada trayectoria en el análisis del discurso, la semiolingüística y la pedagogía del lenguaje. En su formación académica destaca un doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle entre 2011 al 2025, una maestría en semiolingüística en la Universidad de París en el 1801 al 1982 y una licenciatura en Filología e Idiomas en la Universidad del Atlántico en 1970 al 1975. El profesor Julio Escamilla fue fundador y líder del grupo Nuevo Círculo de Análisis del Discurso, Cádiz, reconocido por el Ministerio de Ciencias. En sus principales temas investigativos resalta el análisis semilingüístico de canciones populares del Caribe colombiano, como lo son las interacciones verbales en Barranquilla, el graffiti como forma de expresión cultural, cortesía y forma de interpretación en conversaciones estudiantiles, caricaturas políticas en Colombia y pedagogía de las lenguas y los fundamentales. Modelos de análisis del discurso. El discurso como actividad social. Escamilla considera el discurso no solo como un conjunto de palabras o frases, sino como una práctica social, una acción que realizan las personas para construir sentido en la vida cotidiana. El discurso refleja y produce la realidad social, es decir, a través del lenguaje la gente crea significados, identidades y relaciones de poder. Hablar es actuar en sociedad. Cada palabra genera un efecto en el otro y configura una visión del mundo. La perspectiva semiolingüística, que es el segundo modelo de análisis del discurso, este modelo busca entender cómo el lenguaje construye un sentido a partir de signos, intenciones y contextos. Analiza la relación entre el sujeto hablante, que es quien lo dice, el mensaje, cómo se dice y qué se dice, y el contexto social y cultural, que es dónde y para qué se dice. El tercero es el contrato comunicativo. Se refiere a las reglas implícitas que los habitantes comparten al comunicarse, los roles, las expectativas y las normas que organizan el intercambio verbal. Un ejemplo es: no hablas igual con un amigo que con un juez. El tipo de relación define el contrato comunicativo. Cuarta, condiciones de producción de discurso. Escamilla destaca que para analizar un discurso no solo basta con mirar palabras, sino también con las condiciones en que se produce el contexto histórico y social, el contexto del hablante, las intenciones comunicativas y el tipo de relación con el interlocutor. Quinto, el hablante no es un individuo aislado, es un sujeto social moldeado por su cultura, sus ideologías y su historia. Por eso, Escamilla considera como un lugar donde el sujeto se manifiesta, negocia y se posiciona frente al mundo. Sexto, la dimensión cultural y local del discurso. Escamilla aplica su modelo al contexto del Caribe colombiano, mostrando cómo las formas de hablar, las canciones vallenatas o las conversaciones cotidianas que reflejan las identidades, valores y formas de ver el mundo. Séptima, el sentido como construcción compartida. El significado del discurso no está fijo, se construye entre los participantes en la interacción. Mi nombre es Giselle Blanco y hoy les voy a hablar sobre la metodología de Julio Alfonso Escamilla. Es un investigador colombiano especializado en análisis del discurso. Ha desarrollado una metodología que permite comprender cómo se construyen significados en contextos socioculturales y específicos. Uno de los fundamentos teóricos son las semiolingüísticas. Este estudia los signos y lenguajes juntos. Por ejemplo, no solo analiza las palabras, sino que también gestos y tonos y símbolos que usamos para comunicarnos. También nos habla sobre la sociopragmática, que observa cómo las normas sociales influyen en el lenguaje y analiza actos como la cortesía, la descortesía o cómo nos interpretamos. Un ejemplo de esto es cuando decimos usted. Y el análisis del discurso examina cómo el lenguaje construye realidades sociales como la identidad, el poder o la cultura. También nos habla sobre algunas aplicaciones metodológicas. Escamilla aplica la metodología en investigaciones reales usando a corpus sociopragmático,
que reúne ejemplos de lenguaje en uso como conversaciones entre estudiantes y grafitis urbanos. El estudio que analiza situaciones concretas como el graffiti en Barranquilla o caricaturas políticas, esto nos ayuda a entender cómo se expresan, cómo expresan la realidad, la crítica o la identidad cultural. Hola, yo soy Dana Chiquillo y les hablaré de 2 ejemplos de metodología. Escamilla parte de una concepción del discurso como acto social, donde el lenguaje no solo comunica, sino que produce sentido en contextos específicos. Su enfoque semiolingüístico combina la lingüística textual, análisis de estructuras, conectores y actos de habla. La semiótica, interpretación de signos, símbolos e imágenes. La sociolingüística, que es la relación entre discurso y contexto social. Y la pragmática, que son las intenciones comunicativas, interacciones y cortesía. Como primer ejemplo, tenemos las canciones del Caribe colombiano, que tienen como objetivo analizar cómo las letras de las canciones reflejan imaginarios sociales, identidades y resistencias. Como pasos metodológicos tenemos selección del corpus, canciones emblemáticas como La Rebelión del Joe. Segmentación discursiva, es decir, dividir en unidades significativas estrofas y versos. Análisis lingüístico, léxico popular y regional. Actos de habla, denuncia, celebración y resistencia. Formas de interpretación, mi gente o negro. Interpretación semiótica, hace referencia a símbolos de identidad afrocaribeña, imágenes de lucha y fiesta. Contextualización sociocultural, es decir, relación con la historia colonial, racismo y la marginalidad. Se puede decir entonces que la canción como discurso construye memoria y resistencia. Como segundo ejemplo tenemos el graffiti urbano como discurso reivindicativo. Tiene como objetivo estudiar el graffiti como forma de expresión de insatisfacción y rebeldía en contextos urbanos. Como pasos metodológicos tenemos trabajo de campo. Hace referencia a la recolección fotográfica de grafitis en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Registro de ubicación, fecha, entorno. Actos de habla, es decir, denuncia, interpretación, ironía. Uso de insultos, sarcasmos o apelaciones. Hola a todos, mi nombre es Margarita Silva Rojas y hoy les voy a explicar un ejemplo de un artículo de investigación denominado El mundo de sentido semiolingüístico de Mafalda, de Jorge Mantilla. Este artículo analiza una historieta cómica de Mafalda desde una perspectiva semiolingüística, es decir, combinando la lingüística y la semiótica. La lingüística hace referencia al estudio del lenguaje, las palabras, la gramática, la estructura del discurso. Y la semiótica es el estudio de los signos en general. Estos estudios incluyen gestos, imágenes, íconos. Y el objetivo es mostrar cómo Mafalda comunica mucho más de lo que se dice literalmente, usando lenguaje, imágenes, ironías, para construir un sentido crítico sobre la sociedad. El autor se basa en la teoría de Patrick Charadieu y en los aportes de Julio Escamilla. Según Charadieu y Escamilla, el lenguaje no solo transmite información, sino que refleja una puesta en escena de sujetos sociales. El hablante y el oyente son seres sociales que negocian el sentido dentro de un contexto. En la semiótica, cada elemento visible o audible, ya sea una imagen, un gesto, una palabra, un color u un sonido, es un signo que aporta el significado total del mensaje. El autor demuestra que Mafalda es mucho más que humor gráfico, donde el lenguaje verbal y visual se combinan para crear sentido y crítica social. La perspectiva semiolingüística permite comprender cómo los signos lingüísticos, las imágenes y las ideologías se entrelazan para construir el mensaje. Este análisis parte de la idea de que leer una historieta es interpretar un discurso social. En síntesis, la semiolingüística nos permite ver cómo una imagen, una palabra se complementan para construir significado.